En los anales empapados de sangre de la historia imperial romana, pocas historias capturan las profundidades de la crueldad y la desesperación humanas como la de Esporo, un hermoso joven cuyo destino se entrelazó con el de uno de los emperadores más notorios de la historia. Esta no es una simple historia de intriga política o conquista militar, sino un análisis inquietante de la capacidad del poder para arrebatar la humanidad, dejando solo el grotesco teatro del capricho imperial. La historia de Esporo se desarrolla como una pesadilla en los salones de mármol de la antigua Roma, donde la línea entre el amor y la posesión, entre el honor y la degradación, se disolvió por completo bajo la mirada enloquecida de Nerón. Corría el año 65 después de Cristo y el Imperio romano se extendía desde Britania hasta el Éufrates. Su poder parecía ilimitado bajo el gobierno de Nerón Claudio César Augusto Germánico. Sin embargo, entre los opulentos muros de la Domus Aurea, el palacio dorado de Nerón, se cernía una oscuridad que pronto consumiría la vida de una joven inocente. El emperador, ya de veintitantos años, ya había conmocionado a la sociedad romana con sus representaciones teatrales, sus excesos arquitectónicos y sus relaciones inestables con sus allegados. La propia Roma llevaba las cicatrices del gran incendio del año 64 después de Cristo, y los rumores de la locura del emperador resonaban por las calles como humo de las ruinas aún humeantes. En este mundo de excesos imperiales y crueldad despreocupada, el joven Esporo vivía como liberto en la casa imperial, una posición que, si bien técnicamente libre, ofrecía poca protección contra los caprichos del poder absoluto. Los relatos históricos lo describen como poseedor de una belleza casi etérea, con rasgos delicados y un porte elegante que resultaría ser tanto su distinción como su perdición. El niño había llamado la atención de la corte imperial no por ambición propia, sino simplemente por existir en un mundo donde la belleza misma podía convertirse en moneda de cambio para el sufrimiento. El catalizador de la trágica transformación de Esporo llegó en forma de la muerte de una mujer. Pompeia Sabina, la segunda esposa de Nerón y el gran amor de su tumultuosa vida, murió en circunstancias misteriosas en el año 65 después de Cristo. Algunas fuentes antiguas sugieren que el propio Nerón la mató en un ataque de ira, pateándola mientras estaba embarazada, aunque otros relatos apuntan a complicaciones durante el parto. Sea cual sea la verdad, la muerte de Popea dejó a Nerón devastado, consumido por un dolor que pronto se convertiría en algo mucho más siniestro. El luto del emperador se volvió obsesivo mientras buscaba desesperadamente maneras de resucitar o reemplazar a la mujer que decía amar por encima de todas las demás. Fue durante este periodo de luto imperial que el destino puso a Esporo ante la mirada de Nerón. Ya sea por casualidad o por designio, el joven liberto llamó la atención del emperador, quien quedó impresionado por lo que percibió como un asombroso parecido con su difunta esposa. Historiadores antiguos como Dion Casio y Suetonio registraron que Nerón se obsesionó con este parecido, viendo en los delicados rasgos de Esporo una oportunidad para recuperar de alguna manera lo que la muerte le había arrebatado. La mente afligida del emperador comenzó a concebir un plan tan audaz y aterrador que conmocionaría incluso la hastiada sensibilidad de la Roma imperial. La decisión, cuando llegó, fue rápida e irreversible. Nerón ordenó la castración de Esporo, alterando permanentemente el cuerpo del joven para que sirviera mejor a la retorcida visión del emperador. Esto no fue una simple mutilación física, sino la completa eliminación de la identidad de Esporo como hombre, transformándolo en algo que existía únicamente para el bienestar psicológico de Nerón. La castración fue realizada por médicos imperiales, probablemente en el lujo estéril de los aposentos médicos del palacio, donde los gritos podían ser amortiguados por las paredes de mármol y las protestas del niño podían ser descartadas como quejas insignificantes sobre la propiedad. Tras la mutilación, el plan de Nerón reveló todo su horror. El emperador anunció su intención de casarse con Esporo en una ceremonia pública, tratando al joven traumatizado como sustituto de su amada Popea. Este no era un matrimonio tal como lo entendían los romanos, sino una parodia grotesca que violaba todas las costumbres sociales, religiosas y legales del imperio. Esporo recibió un nuevo nombre, Sabina, en honor a la difunta emperatriz, y fue vestido con las mejores ropas femeninas, adornado con joyas que habían pertenecido a la propia Popea. Se ordenó a la casa del emperador tratar a Esporo como a la emperatriz, dirigiéndose a él con títulos femeninos y observando todos los protocolos propios de una esposa imperial. La ceremonia nupcial en sí misma fue un espectáculo de locura imperial, que se desarrolló ante los ojos horrorizados de la sociedad romana. Esporo, apenas reconocible con su elaborado atuendo femenino, fue guiado a través de los rituales del matrimonio romano mientras el emperador desempeñaba el papel de devoto novio. Fuentes antiguas describieron la ceremonia como magnífica y profundamente perturbadora,
con toda la pompa y solemnidad de una boda imperial legítima enmascarando el horror fundamental de lo que realmente estaba sucediendo. Los invitados fueron obligados a participar en esta farsa, ofreciendo felicitaciones y regalos de boda, mientras en privado rechazaban el grotesco teatro del emperador. Tras esta extraña unión, Esporo desfiló por Roma como la emperatriz de Nerón, obligado a aparecer en eventos y ceremonias públicas con su disfraz femenino. El joven, ahora completamente dependiente de la protección y el favor del emperador, no tuvo más remedio que desempeñar el papel que le correspondía. Debía acompañar a Nerón al teatro, a los actos oficiales e incluso a cenas privadas, donde se le exhibía como un objeto precioso, un monumento viviente a una mujer muerta. El impacto psicológico de esta existencia, ser obligada a vivir como otra persona por completo, alguien que no solo estaba muerta, sino cuya muerte pudo haber sido causada por el mismo hombre que ahora afirmaba amar su memoria, debió ser devastador. Durante estas apariciones públicas, los ciudadanos romanos presenciaban la extraña imagen de su emperador acompañado de lo que parecía ser una hermosa joven, pero conociendo la verdad tras su elaborada fachada. Algunos historiadores sugieren que el pueblo romano, aunque acostumbrado a la excentricidad imperial, se sintió profundamente perturbado por esta exhibición en particular. La imagen de Esporo, vestido con las galas de una emperatriz, pero con las sutiles señales de su verdadera naturaleza y su mutilación quirúrgica, era un recordatorio constante de la profunda caída de su emperador. Era un símbolo viviente de la capacidad del poder para corromper no solo el alma, sino la realidad misma. La relación entre Nerón y Esporo, si es que así puede llamarse, se caracterizó por la obsesión posesiva del emperador y la absoluta impotencia del joven. Nerón trató a Esporo como una esposa amada y una posesión preciada, colmándolo de regalos y atenciones, al tiempo que le negaba cualquier iniciativa o identidad más allá de su rol como sustituto de Popea. El emperador se dirigiría a Esporo por el nombre de su esposa muerta, le hablaría como si en realidad fuera la mujer que había perdido y esperaría que él. Hay noches en las que ya no reconozco mi propio rostro. Cada mañana, el espejo me saluda no con un hombre ni una mujer, sino con un fantasma, alguien improvisado a partir de los fragmentos de las fantasías de Nerón y de mi propio yo desvanecido. El mundo me llama emperatriz, pero no soy nadie. Mi voz, mis gestos, mis pensamientos deben pertenecer a ella, a Pompeya, muerta, y sin embargo mucho más presente de lo que se me permite estar. Caminar entre los salones de mármol de Grecia, velados y perfumados, es respirar a través de la seda y la vergüenza. Los dignatarios se inclinan y fingen. Los sirvientes me llaman Augusta. La risa en la corte, frágil y nerviosa, me dice que conocen el juego, y que nunca debo flaquear. Cada error, una sonrisa demasiado breve, una palabra demasiado profunda, invita al castigo. Sin embargo, una actuación perfecta solo me otorga más regalos, más atención, un amor más asfixiante. Mi identidad, aplastada bajo capas de seda y expectativas, es algo que solo se me permite recordar en secreto, por la noche, cuando todas las máscaras se caen y el silencio se impone. Los estados de ánimo de Nerón son tan salvajes como el mar. La ternura y la rabia se arremolinan juntas. A veces, me llama su luz, su resurrección. A veces, sus ojos brillan con locura, y veo en él no a un amante, sino a un carcelero que se deleita en mi confusión. Me pide que me convierta en ella, que me destierre tan completamente que incluso yo olvide al niño que una vez fui. Si dudo, si flaqueo, su ira es rápida. Sin embargo, cuando cumplo, me recompensa con joyas, elogios, palabras dulces en la oscuridad. El ciclo de dolor y recompensa nunca termina. Quienes nos rodean observan y susurran. Los cortesanos apartan la mirada, con lástima o con asco, nunca puedo estar seguro de cuál. Soy una curiosidad, un símbolo, una advertencia. Solo ven el papel, no ven el precio. Cada día debo elegir, actuar o perecer. No hay libertad, ni en el movimiento, ni en el pensamiento, ni en el afecto retorcido del emperador. El mismo cuerpo que habito ha sido remodelado para servir a esta ilusión, dejándome exiliado de mí mismo. Mi piel recuerda cada corte, cada roce que pretendía borrarme. Cuando Roma empezó a desmoronarse, lo vi en los ojos de Nerón. El miedo se apoderó de donde antes reinaba la locura. Huimos juntos, el imperio se desmoronaba tras nosotros, y aún así él me hacía vestir como su esposa, seguía llamándome su emperatriz. El mundo ardía, pero yo seguía prisionera de su necesidad, de su delirio. Mi propia supervivencia, siempre ligada a la suya, se convirtió en algo horrible.
Cuando finalmente llegó el fin y Nerón se quitó la vida, no me lamenté. Ni me alegré. Solo había un vacío donde la esperanza y el miedo habían convivido durante tanto tiempo. Pero ni siquiera su muerte me trajo alivio. Me convertí en una propiedad para intercambiar, un premio para hombres nuevos que veían en mí no una persona, sino un símbolo de victoria sobre el emperador muerto. Mi existencia, siempre una ficción, se volvió aún más incierta. Vivía entre mundos, no era hombre, no era mujer, no era libre, no era esclavo. No era yo mismo, no era nadie. Si hay una crueldad mayor que el dolor, es la de ser privado del derecho a ser uno mismo, verse obligado, día tras día, a llevar el alma de otro hasta que la propia se marchite y desaparezca. No sé quién sería si me dejaran solo, sin adornos, sin nadie que me atendiera. No sé si alguna vez podría encontrar a esa persona. Quizás esta, al final, sea la mayor victoria que han obtenido sobre mí, no mi cuerpo, ni mi destino, sino mi propia esencia. Quien ya había soportado años de destrucción de identidad, la inestabilidad política que siguió a la muerte de Nerón, el periodo que los historiadores llaman el año de los 4 emperadores, significó que el destino de Esporo seguía siendo incierto a medida que diferentes facciones surgían y caían en rápida sucesión. Cuando Galba fue asesinado en enero del 69 después de Cristo, Esporo se vio transferido de nuevo a un nuevo propietario. El joven se había convertido en una especie de herencia imperial, pasando de gobernante en gobernante como un mueble valioso o una obra de arte. Cada transición trajo consigo nuevas incertidumbres y nuevas humillaciones, pues se vio obligado a adaptarse a las expectativas y deseos de cada nuevo amo. Se dice que el emperador Otón, quien ostentó brevemente el poder tras el asesinato de Galba, trató a Esporo con relativa amabilidad, quizá reconociendo en parte su propia precaria situación en la del joven. Sin embargo, el reinado de Otón duró solo unos meses antes de que él también fuera derrotado y obligado a suicidarse. Una vez más, Esporo se enfrentó a la aterradora perspectiva de ser reivindicado por otro nuevo gobernante, y cada transición lo despojaba un poco más de la dignidad e identidad que había logrado preservar a través de su terrible experiencia. Fue bajo el emperador Vitelio que la situación de Esporo alcanzó su fase final, la más degradante. Vitelio, quien había derrotado a Otón y reclamado la púrpura para sí mismo, aparentemente decidió que Esporo proporcionaría entretenimiento a las masas romanas. El emperador planeó obligar al joven a aparecer en la arena, no como gladiador, sino como participante en una grotesca recreación del rapto de Perséfone, la escena mitológica del rapto y la violación de una joven doncella. Este plan representaba la máxima degradación. Esporo se vería obligado a interpretar el papel de una mujer agredida sexualmente para el entretenimiento de miles de espectadores. La perspectiva de esta humillación final resultó ser más de lo que Esporo podía soportar. Tras años de feminización forzada, borrado de identidad y explotación sexual, la idea de ser violada en público como entretenimiento para la turba romana fue aparentemente el punto de quiebre. Fuentes antiguas registran que Esporo prefirió la muerte antes de soportar esta degradación definitiva, quitándose la vida antes de que Vitelio pudiera llevar a cabo su cruel plan. En su acto final, Esporo reclamó lo único que le habían negado durante su calvario, el poder de decidir sobre su destino. El suicidio de Esporo marcó el final de uno de los episodios más perturbadores de la historia imperial romana. Su muerte no fue llorada por el público en general ni se consideró un acontecimiento político significativo. Quedó reducido a tal estado de deshumanización que su fallecimiento se consideró principalmente una pequeña molestia para los planes de entretenimiento de Vitelio. Sin embargo, al elegir la muerte en lugar de una mayor degradación, Esporus demostró una valentía y una dignidad que le habían sido sistemáticamente negadas a lo largo de su vida adulta. Su último acto fue a la vez un rechazo del papel que se le había obligado a desempeñar y una afirmación de su humanidad fundamental. La historia de Esporus nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza del poder y la capacidad humana tanto para la crueldad como para la supervivencia. En un mundo donde la autoridad absoluta podía transformar a un joven libre en una muñeca viviente, donde la identidad misma podía ser alterada quirúrgica y psicológicamente para satisfacer los caprichos de un loco, vemos reflejadas las posibilidades más oscuras del poder desenfrenado. La tragedia de Esporo no fue meramente personal, sino síntoma de un sistema que valoraba a los seres humanos solo en la medida en que podían servir a los deseos de quienes ostentaban la autoridad suprema. El legado histórico de la historia de Esporo sirve como recordatorio de que tras las grandes narrativas del imperio y la conquista se esconden innumerables tragedias individuales de personas incapaces de resistir las fuerzas que moldearon sus vidas.
Su experiencia ilustra las vulnerabilidades particulares de quienes vivían al margen de la sociedad romana, libertos, esclavos y otros cuyas vidas podían ser destruidas con facilidad por los poderosos. El hecho de que su historia se registrara habla de su carácter excepcional, pero también sugiere que abusos similares, quizás menos dramáticos, pero no menos devastadores para quienes los sufrieron, probablemente eran comunes en una sociedad construida sobre jerarquías rígidas y el poder absoluto del emperador. Los lectores modernos podrían preguntarse cómo fue posible tanta crueldad, cómo una sociedad podía tolerar o incluso celebrar una deshumanización tan sistemática. Sin embargo, la historia de Sporus también demuestra la notable resiliencia del espíritu humano, la capacidad de soportar un sufrimiento inimaginable sin perder un sentido esencial de identidad. Su decisión final, por trágica que fuera, representó una especie de victoria, una negativa a ser completamente destrozado incluso por fuerzas que parecían capaces de reescribir la realidad misma. Al recordar a Sporus, honramos no solo su sufrimiento, sino también su acto supremo de desafío contra quienes pretendían borrar por completo su humanidad.